Graba, el mío se puede grabar. Ok. Solamente lo puede poner a grabar el que es anfitrión. Exacto. Sí, ya comenzó a grabar. Ya, sí, ya, gracias Vicente, ya lo inicié. Y antes de que comience el señor Regalado, por favor, vamos a pedirle a todos que apaguen sus micrófonos, especialmente donde se escucha aquella música. O mi José también puede ponerlo en silencioso también a las personas. Ok, entonces ahora sí vamos a llamar. Cámara para que no se pueda escuchar la música. Tengo que apagarla porque no es el micrófono, es por la cámara. Ok, bueno, si tienen que tener la cámara apagada, entonces, para que no moleste con el ruido, sí, entonces manténgala apagada. Si tengo un celular, puede apagar el micrófono también, solamente. Ok, por favor, sí, mantengan sus micrófonos apagados. Y ahora sí vamos a dar la bienvenida al señor César Regalado. Por favor, señor César Regalado, tiene los micrófonos. Sí, ante todo, muchísimas gracias. Les doy la bienvenida a todos los oyentes y evidentes en esta charla. Quisiera antes, como a modo de introducción, un poco de antecedentes acerca de cómo surgió este programa de educación de carácter. Entonces quiero pasar a compartir compartir la pantalla. Sí, ante todo agradezco a la Federación de Mujeres para la Paz Mundial el patrocinio y la idea de organizar esta especie de forma de taller. Entonces, un momentito que tengo que agregar algo acá. Sí. Momentito, no cambia esto. Okay. Sí, primero, en abril del año 1990, nuestro fundador, junto con su esposa, los padres verdaderos, como lo conocemos nosotros, visitaron Moscú, a Rusia, la Unión Soviética, la capital de la Unión Soviética, y se entrevistaron con el señor Gorbachev, que era el líder de la Unión Soviética y jefe del Partido Comunista. Allá hicieron acuerdos de que donde quiera que nuestros fundadores iban, le prometían a los jefes de Estado que le podían educar a su familia, a sus estudiantes, que eligieran los mejores estudiantes para prepararlos para ser mejores líderes. En realidad, cuando el señor Gorbachev cayó en problemas políticos, estos jóvenes impidieron que muchas cosas ocurrieran. Debido a eso, se organizó un programa de educación para esos jóvenes, trayéndolos, invitándolos a Estados Unidos, especialmente a New York y Washington. Resulta que nuestro fundador designó un grupo de educadores, intelectuales y profesionales en esa área para que prepararan una presentación adecuada para esos jóvenes. Resulta que esos jóvenes habían sido educados en la ideología del marxismo-leninismo, comunismo, que es una ideología atea. Entonces, hacer una presentación desde un punto de vista teológico no era pertinente. Entonces, esta serie de presentaciones de educación de carácter se hicieron usando como plataforma no el principio divino, sino las ciencias sociales, sociología, antropología, psicología, filosofía, pero para presentar especialmente la parte del principio de la creación que trata
con la perfección del individuo, o sea, el fructificar, el crecer espiritualmente, crecer en carácter. Entonces, eso sí va a explorar la perspectiva de los valores universales que busca integrar lo mejor de las tradiciones de Oriente y Occidente y lo espiritual y lo material y lo mejor de los valores tradicionales y los contemporáneos. También para desarrollar un acercamiento al desarrollo del carácter enfocado en el corazón y una visión de la moralidad y la ética basada en el amor verdadero. Esto lo hizo nuestro movimiento mediante la Fundación Educativa Internacional, en inglés International Educational Foundation. Entonces, es para apoyar el trabajo de educadores, de padres, líderes y de todos aquellos comprometidos en ayudar a la juventud y a las familias a reforzar la cooperación del hogar, la escuela y la comunidad en el desarrollo del carácter de los niños, de los adolescentes y de los adultos. Entonces, para eso se embarcaron en desarrollar materiales y libros que promuevan la educación del carácter y el servicio voluntario, enfocándose en asuntos específicos como la educación de la sexualidad, la prevención del abuso de drogas, la resolución de conflictos y el fortalecimiento de las familias por medio del matrimonio y la educación de los padres. Entonces, básicamente, la Fundación Educativa Internacional de América Latina, en este caso que tuvo su sede en Uruguay, desarrolló también este programa ya en español. El señor Jesús González fue el que tradujo estas presentaciones al español, pero básicamente la educación del carácter y los valores familiares pretende cultivar el corazón y el carácter. Es el interés primordial del contenido de estas presentaciones audiovisuales. Entonces, este programa consta de 10 conferencias y consideramos esto un recurso útil y versátil para entrenar a estudiantes, profesionales, padres, líderes, jóvenes, consejeros, médicos, educadores y otros interesados en promover el bienestar de la juventud y de las familias. Entonces, la educación del carácter y los valores familiares, más o menos así se desarrolló en términos generales el título. Pero básicamente lo que pretende es un esfuerzo deliberado de ayudar a la gente a entender y preocuparse y actuar en base a un grupo de valores éticos. Entonces, número 1, el comportamiento destructivo de los jóvenes, tales como la violencia, la deshonestidad, el abuso de drogas, la promiscuidad sexual, tienen un denominador común y es la ausencia de buen carácter, o sea, la inmadurez o debilidad de carácter. Y se basa en la premisa, aquí hay un error, debe ser número 2, la gente no desarrolla un buen carácter en forma automática, hay que adquirirlo. Hay que hacer esfuerzos dirigidos tanto por las familias, las escuelas, grupos religiosos, organizaciones juveniles, gobierno y medios de comunicación para contribuir al desarrollo del carácter entre los jóvenes. El buen carácter consiste en 3 cosas: conocimiento moral, sentimientos morales y acciones morales que corresponden a emoción, intelecto y voluntad, que son las funciones de la mente. Entonces, estos fueron los intelectuales que desarrollaron esto. Otro día podemos hablar de ellos, pero la mayoría eran graduados de la universidad y del doctorado, y casi todos de nuestro movimiento. En realidad, para cuando voy a presentar esto en las escuelas y a las autoridades, siempre hago énfasis en lo relevante que es esto para nuestro país, basándome en la Constitución Dominicana. Especialmente en el artículo 55, dice que la familia es el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas. Entonces, el desarrollo integral incluye el carácter para formar familias. Entonces, la idea es apoyar y basándonos en el fundamento de nuestra Constitución, que habla que toda persona tiene derecho a constituir una familia, que el Estado garantizará la protección de la familia y así sucesivamente, de manera que las autoridades educativas puedan tener una idea de que esto está enfatizando y dándole apoyo a lo que declara nuestra Constitución Dominicana. Lo dejo ahí, vamos a seguir adelante. Originalmente habían 2 ciclos y 12 conferencias, 6 en el primer ciclo y el segundo ciclo 6 más, pero eventualmente la hemos reducido a 10. Actualmente son 10 presentaciones de la educación de carácter, necesidad de una educación de carácter, que es lo que vamos a ver hoy,
principios universales y metas en la vida, causa y resolución de conflictos, abuso de las drogas, un enfoque en la prevención. Esta parte es solamente individual. La segunda parte, 3 conferencias sobre educación de valores en las familias. Y la tercera parte, educación para el amor y la sexualidad. Ya esa parte es menos relevante para los jóvenes. Voy a incluir un poquito, pero esto más bien para las parejas ya que han consumado, que viven como parejas. Entonces, básicamente en esta presentación vamos a reducirlo de esta manera. Hoy trataré de enseñarles o compartir de la manera que me ha resultado a mí más práctico presentar este material. Entonces hoy hablaré de la necesidad de una educación del carácter, principios universales y metas en la vida, o sea, condensada. La segunda será abuso de las drogas, un enfoque en la prevención y causa y resolución de conflictos. La tercera presentación será la familia como la base del amor. Y la cuarta será preparando a la juventud para el matrimonio y algo de la ética del verdadero amor y la sexualidad. Como les decía, esta es la manera que yo he adecuado el material y lo he simplificado un poco de manera que sea más fácil para todos. William, necesito cambiar a la presentación original. Necesito un poco de... Vamos a pasar a la otra presentación, que es la que está aquí. No sé la que acabo de estar tranquila. Sí. Ok, ya estamos. Esa es. ¿Eh? ¿De Kelly? Salvador, cierra el micrófono. Ok, vamos de nuevo. ¿Puede hablar un poquito más duro, señor Regalado, que se lo oye bajito? Súbame el micrófono un poquito. Entonces, tengo que poner esto más cerca. ¿Y ahora? Ahora, ¿se oye bien? Bueno. Como les decía, agradezco a ustedes por su atención, pero también a la Federación de Mujeres para la Paz Mundial que está patrocinando este taller. Entonces, yo lo que voy a compartir aquí, como les dije, al término de esta conferencia, la señora Mijo le va a enviar esta misma presentación para que la practiquen. Les voy a mandar también el contenido original de las presentaciones, que es muy complicado, tiene muchísimos detalles, o sea que les he resumido para hacerlo más fácil. Todo lo que hemos hecho esto, siempre lo adaptamos al público y a nuestras condiciones, de manera que no sea muy complicado para la persona. Entonces, ¿cómo enseñar las charlas de la educación de carácter? Entonces, hay 2 cosas que están en el contenido. Aunque este no es el título original, pero hay 2 cosas que la primera charla le da importancia. Y esto hay que, si tienen que apuntarlo, apúntenlo. Es no solamente necesidad de la educación de carácter, sino la necesidad como una primera necesidad, o sea, una prioridad. Esas 2 cosas tienen que quedar claras para que la gente entienda que eso es importante. Y ahí dice la palabra necesidad y prioridad de adquirir un buen carácter. Porque ya está implícito en ese título que el buen carácter se va a adquirir, no es algo que viene de manera espontánea. Eso se hace énfasis a través de toda la charla y hay que hacerle muy claro a la persona que el buen carácter no surge espontáneamente como la mala hierba, sino que hay que cultivar, hay que adquirir ese buen carácter. Entonces, la otra cosa, aparte de necesidad y prioridad, es distinguir entre personalidad y carácter. La mayoría de las personas no entienden y usan como equivalente personalidad y carácter. Entonces vamos a hacer una distinción muy importante, que eso tiene que tener, porque lo primero, para entender educación de carácter, tenemos que distinguirlo de personalidad. Entonces la personalidad es una particularidad innata que distingue a cada ser humano. Es algo con lo que uno sí nace. Uno nace, o sea, es una particularidad innata, o sea, es de nacimiento, viene con nuestro nacimiento,
Uno no hace nada para adquirirla porque ya viene. Y esto distingue a cada ser humano haciéndolo único y irrepetible. Pero el carácter hay que adquirirlo. Entonces, ¿cómo se llega al carácter? Bueno, una acción que repetimos con frecuencia se llama hábito. Entonces. Permiso, señor Galado. Sí. Usted está compartiendo algo porque no se ve en la pantalla. ¿No se ve? No. No, no se ve. Perdón. Entonces vamos a ver qué pasa. Aquí yo lo veo aquí. Técnico. Eso era. Póngala a la primera, entonces. Un momentito, por favor. Ponga la anterior. Ahora usted se ve, César, se está viendo ahora. ¿Se está viendo ahora? Ok, Sí. perfecto. Ajá. Quita la parte de arriba, no sé. Bueno, está bien. Sí, ahora se ve. Sí, ahora se ve. Sí, Ok, se ve. entonces voy a repetir un poquito rápido. En la presentación yo les decía que más importante es distinguir la necesidad y la prioridad. O sea, la charla hay que demostrar que la educación de carácter es una necesidad de primer orden y que el buen carácter se va a adquirir. No, eso es lo importante, que la persona entienda desde el inicio, y que hay que distinguir lo segundo entre personalidad y carácter. Mucha gente tiende eso como equivalentes. Y también vamos a ver cómo se llega al buen carácter a través de entender lo que es una virtud y un vicio. La personalidad, como dije anteriormente, es una particularidad innata, viene con nuestro nacimiento y distingue a cada ser humano. Entonces, primera pregunta, tienen que saber qué es personalidad. Entonces, hábito es una acción que repetimos con frecuencia, una conducta que se repite con frecuencia. Ahora, cuando es una buena conducta, esto se llama un buen hábito, y un buen hábito se llama virtud. O sea, una buena acción que repetimos con frecuencia es virtud. Una mala acción que repetimos con frecuencia se llama mal hábito, y es mal hábito, tiene un nombre, un solo nombre, vicio. Entonces, el carácter es una mezcla adquirida de virtudes y vicios. Claro que cuando hablamos de un buen carácter sería solamente virtudes y nada de vicios, o mayor parte virtudes y pocos vicios. Pero ambas cosas lo vamos a adquirir, o virtudes o vicios. Pero el buen carácter es una vida virtuosa. Entonces, la personalidad se entiende con esta parte que no va a hacer énfasis, pero la personalidad es única para cada individuo, irrepetible, y el carácter se refiere a cómo se materializa esa virtud. Entonces, cada persona tiene una personalidad única, pero el carácter podemos compartirlos todos. Así todos los enanitos de la Blancanieves y los enanitos tenían el mismo carácter porque eran buenos trabajadores, confiables, leales, cooperativos, tolerantes, tenían todas esas virtudes, aunque cada uno tiene una personalidad muy única. Igual, entonces, personalidades diferentes unidas en un carácter. Entonces, importante es esto, muy importante. Hay principios y leyes que vienen o leyes universales. De esos principios universales que nosotros que tenemos fe lo asociamos con principios, son características de Dios, o sea, atributos de la divinidad. Pero dejando la divinidad aparte, hay principios universales. De estos principios vienen los valores, y cuando esos valores se aplican, entonces se convierten en virtudes. Entonces, una persona que tiene virtudes es una persona de buen carácter. Esa es la lógica que funciona ahí. Entonces, tenemos que conocer esos principios. Nosotros sabemos cuáles son los principios que vienen del principio divino. Los valores son lo que la ética establece. Las virtudes es la práctica de esos valores, porque los valores son inmateriales, son abstractos, pero las acciones son concretas. Entonces, una persona de buen carácter es una persona virtuosa. Entonces, los principios, podemos hacer un adelanto, porque no le estamos presentando el principio divino, pero aquí hay 8 principios que están en el principio divino, donde vienen
todo. Si pudiéramos resumir los principios en uno solo, podríamos decir que es el amor verdadero. Pero dejemos esa parte, entonces los principios son estos. No hay que hacer énfasis en los principios, sino causalidad, dualidad, actividad, todo eso. No hay que definirlo, sino que de esos principios vienen los valores universales. Y esto sí necesitamos tenerlo en cuenta, porque esto es lo que vamos a convertir en acciones para hacer buenos hábitos, para tener buen carácter. Entonces el autocontrol es un valor. Responsabilidad es otro valor. Respeto, honestidad, cooperación. Hay una lista muy grande de valores, pero todo lo podemos resumir a estos 5, y esos 5 lo podemos resumir en altruismo. Y el altruismo puede ir al amor verdadero. O sea que, aunque estamos enseñando cómo mejorar el carácter, lo que estamos enseñando para personas que no conocen el principio divino es la primera bendición, como le llamamos nosotros en los términos del principio divino, enfocados en eso. Entonces, los valores son cualidades abstractas. Las virtudes son los valores cuando se encargan en acciones o conductas habituales. Entiendas que habituales quiere decir que se hacen repetidamente. Y el carácter, entonces, una persona de buen carácter tiene valores que se convierten en virtudes, una persona que cree y practica los valores, que son algo inmaterial o abstracto. Entonces es muy importante que se haga esa definición. El texto original no hace esa aclaración, por eso hay mucha confusión. Entonces yo lo he un poco simplificado. Entonces, cuando hablamos de educación de carácter, es igual a educación en valores. Cuando se habla de educación en valores, estamos hablando de educación en carácter, estamos hablando de educación en virtudes, estamos hablando de educación moral, estamos hablando de educación ética. O sea que todos esos términos son similares o equivalentes a la educación de carácter. O sea, virtud es el valor encarnado en buenas acciones habituales. Entonces, seguimos adelante. Los objetivos o la finalidad última es la felicidad. Como todos sabemos, la primera aseveración del principio divino, todo el mundo busca la felicidad y trata de evitar el sufrimiento. Entonces, para eso necesitamos madurar nuestro carácter, educar nuestro carácter, adquirir ese carácter maduro. Entonces, aquí hablamos de las 3 bendiciones, pero no en el lenguaje de las 3 bendiciones, que es la felicidad de esto, desarrollo de un buen carácter e integridad personal. Segundo, construir con nuestro cónyuge una relación de confianza y compromiso para establecer un matrimonio duradero y una familia amorosa. Eso equivale a la segunda bendición, pero esos valores y valores familiares, educación de carácter y valores familiares. Y tercero, contribuir al desarrollo sostenible en armonía con el medio ambiente por medio de esfuerzos constructivos y creativos en todo el quehacer humano. Entonces vamos a las 2 cualidades que dije que tenemos que demostrar. Necesidad, primero, y prioridad de adquirir un buen carácter. Entonces, la lógica que utiliza el texto es que pone muchísimos ejemplos de cómo en el siglo pasado tuvimos un gran desarrollo científico, comunicacional, de transporte, muchísimas cosas, la medicina, pero pues eso fue lo mejor. Las computadoras, hemos ido a la luna y hemos vuelto. O sea que en esos 100 años del siglo pasado se logró más que en toda la historia anterior de la humanidad. Ahora, eso que quede muy claro. Avanzamos muchísimo esos últimos 100 años. Eso fue lo mejor, la ciencia y la tecnología. Pero en ese mismo siglo ocurrieron guerras terribles. Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. En la primera murieron 17 millones de personas, en la segunda 65. La Guerra Fría, muchísima gente. Entonces quiere decir que el desarrollo científico y económico no mejoró de forma equivalente la convivencia humana. En ese mismo siglo XX, a pesar de todos los avances, nos comportamos de una manera más bárbara y más cavernícola que en todas las épocas de la humanidad anteriores, con armas más sofisticadas. Entonces quiere decir que necesitamos sí o no el desarrollo de buen carácter. Sí, porque el desarrollo científico y tecnológico no nos va a mejorar nuestro carácter, porque el carácter determina el uso. Entonces se va a otro nivel. Esa es la historia de la ciencia, la tecnología y las guerras y los conflictos del siglo pasado. Pero hubo otra crisis menos visible, que es en la familia. La violencia doméstica,
todo eso se ha aumentado desde los años 60 para acá. Infidelidad, divorcio, toda esa lista terrible de los problemas que ha desarrollado la crisis de la familia, crímenes pasionales, feminicidios y todo eso. Pero también ha afectado a la juventud. La juventud también está en crisis mediante el sexo precoz y promiscuo. Es confusión de género, hoy día no se sabe si es macho o hembra. Se supone que la biología ya no determina como antes. Problemas de drogas, violencia, delincuencia, o sea, problemas a nivel mundial, problemas de la familia, problemas de los jóvenes, todo eso viene hacia dónde nos lleva esto. A decir que tenemos una inmadurez de carácter, o sea, que necesitamos de una manera muy dura nuestra madurez de carácter. Aquí es una comparación de los problemas que había en la década de los 40 en los estudiantes, hablar en clase, hacer ruido, no usar uniformes, usar ropa indebida, no usar los zafacones, y los problemas del siglo XXI en las escuelas, abuso de drogas, adicción a drogas, abusos, comportamiento violento contra los más débiles y los diferentes, embarazos tempranos, asaltos, o sea, graves, muy graves problemas. O sea, volvemos otra vez, necesitamos la educación de carácter. En cada momento hay que recordar, debido a estos problemas necesitamos la educación de carácter porque no hemos avanzado, hemos retrocedido. Y eso no se resuelve con dinero, porque en Estados Unidos desde los años 60 al 2001 se incrementó el gasto social. Subió el gasto social para tratar de resolver estos problemas sociales 2000%. Sin embargo, esos problemas sociales en el mismo tiempo aumentó la delincuencia 500%, los divorcios, los hijos sin padres, familias monoparentales, muchos problemas. O sea, conclusión, esos problemas no se resuelven solo con dinero. Ni problema, necesita educación de carácter. Recuerden que el punto que se enfatiza cada vez, necesitamos sí o no la educación de carácter, sí. Entonces la educación es una importante herramienta para esto y la educación tiene dos partes. Una para que los niños aprendan a ser genios, desarrollen su genialidad, y esa es una educación particular, así como de acuerdo a su personalidad, que tienen talentos diferentes, aptitudes diferentes, entonces los niños pueden aprender a desarrollar sus aptitudes geniales y esa educación debe ser particular. Pero la educación para ser buenos es una educación universal. O sea, la educación para ser buenos quiere decir que debemos aprender a ser morales. Y esta es la educación de carácter, que no viene con los talentos. Hay que aprenderla. Entonces, la educación de hoy tiene un grave problema porque se enseña, en la educación moderna se enseña a ser listos, a desarrollar esos niños que son genios, que se convierten luego en hackers, porque se espera que sea bueno. Hay una pirámide invertida. Se hace mucho énfasis en enseñar la inteligencia, pero inteligencia racional, pero no la inteligencia emocional. Entonces se espera que uno sea bueno, pero eso nunca va a ocurrir de manera espontánea y tenemos genios, un gran racionalidad y un corazón muy pequeño, o sea, muy gran racionalidad y poca emotividad. Entonces lo que estamos haciendo en la educación invertida es genios del mal. Ya Theodore Roosevelt, un presidente americano del año 1901 a 1909, dijo que educar la inteligencia de un ser humano y no su moral es educar a una amenaza para la sociedad. Una amenaza para la sociedad. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día. Una educación deshumanizada. Entonces, ya lo dijo también Simón Bolívar, que el talento sin probidad es un azote. Probidad quiere decir honestidad, honradez, más o menos. Entonces, la educación debe ser así. Se enseña a ser bueno y se enseña a ser listo. ¿Cuál es la educación para ser bueno? Necesitamos la educación de carácter, que debe ser adquirida. Recuerden que siempre eso hay que enfatizarlo, porque ese es el punto que queremos. Entonces, así tendremos personas más balanceadas, ¿no? No personas totalmente desbalanceadas, sino personas balanceadas. Entonces, y esto lo lleva a la historia, que en toda la historia de la humanidad, cuando ha habido prosperidad, en los frutos de esa prosperidad, cuando una civilización llegó a ser muy próspera, ahí comenzó su decadencia. O sea que en la prosperidad están las semillas de la destrucción. Por eso este historiador Arnold Toynbee dijo que cuanto mayor es nuestro poder material, y eso yo lo enfatizo en las escuelas, porque vamos de una nación subdesarrollada al desarrollo económico.
Pero si el desarrollo económico no tiene la contraparte de desarrollo humano, por eso dice Arnold Toynbee, que estudió todas las civilizaciones existidas hasta que tuvo vida, cuanto mayor es nuestro poder material, también mayor es nuestra necesidad por virtud y discernimiento espiritual, que eso es lo que causa la decadencia de las civilizaciones. Por eso él escribió esa obra de Civilización bajo juicio. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque cuando hay prosperidad y no hay principios ni valores, es más fácil ser egoísta. Entonces, ¿necesitamos sí o no la educación de carácter? ¿Una educación moral? Claro que sí, porque si no, mientras más prosperidad no necesitamos de los demás, entonces podemos ser más egoístas. Es mucho más fácil ser egoísta cuando no necesitamos casi de nadie. Esto lo dijo ahí Arnold Toynbee, de las 21 civilizaciones más notables de la historia, 19 perecieron no por haber sido conquistadas, sino por la decadencia interior, o sea, decadencia moral. Y otro investigador, el doctor Unwin, publicó una obra en la Universidad de Oxford y analizó meticulosamente por 7 años 80 sociedades y 16 civilizaciones en un periodo de más de 4.000 años y concluyó demostrando que una sociedad o bien escoge la promiscuidad sexual, o sea, la inmoralidad y decae, o bien la disciplina sexual y prospera. Dice Aldous Huxley, que escribió Civilización Más Allá, describe la importancia de este estudio diciendo la evidencia para esta conclusión es tan amplia que es difícil ver cómo puede ser rechazada. Entonces, la desintegración, la falta de moralidad causa desintegración familiar. Esto socava la sociedad y la civilización. Entonces, Unwin descubrió que cuando hay familias estables con fidelidad matrimonial, la civilización se elevaba con lo que él llamó energía expansiva, con creatividad manifestada en el arte, la ciencia y la cultura. Es una gran cultura, pero cuando la fidelidad matrimonial se perdía por inmadurez de carácter y las relaciones prematrimoniales, inmaduras, extraconyugales, adulterio del mismo sexo, lesbianismo, homosexualidad, cuando esas cosas eran comunes, esa civilización se desintegraba al cabo de 3 generaciones. Y lo sorprendente y preocupante es que nunca encontró ni una sola excepción a esa regla. Y eso, que él empezó ese estudio tratando de mostrar todo lo contrario. Entonces tenemos evidencia antropológica, histórica, de que necesitamos la educación de carácter, porque si no hay una decadencia moral. Hasta ahí, esas son más o menos los argumentos para demostrar la necesidad de una educación de carácter. Causan problemas individuales, familiares, de civilización, de sociedades, de todo tipo. Entonces, la otra parte que esta charla pretende demostrar es la prioridad en el desarrollo de un buen carácter. O sea que el desarrollo de un buen carácter es una necesidad de primer orden, no de segundo, tercero, cuarto, quinto orden, sino de primer orden. Prioridad de desarrollar el carácter. Claro, desde el punto de vista del principio divino, como casi todas las personas aquí conocen el principio divino, que es primero crecer, luego multiplicarse, luego tener dominio. Primero, desarrollo de carácter individual, carácter maduro, divinidad le llamamos en sentido teológico, una persona ideal, una familia ideal, 2 personas así maduras, y luego tener dominio de la creación. Pero en este caso, en las conferencias que damos a los estudiantes y a los educadores, no hablamos teológicamente. Yo lo estoy diciendo para ustedes, para que vean el paralelismo que existe entre una cosa y la otra. Pero no tenemos que mencionar nada teológico, porque ya les dije, estas conferencias se desarrollaron para jóvenes que eran ateos. Pero con esta forma de presentación nos ha servido para presentarla en las escuelas y en todas las personas que no necesariamente tienen una perspectiva, una base o antecedentes religiosos. Sí. Apague el micrófono, alguien abre el micrófono. Entonces, para demostrar la prioridad, este es el argumento. El ser humano existe en 2 dimensiones, ¿no? 2 dimensiones del ser humano. El ser humano existe en 2 dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones? La mente y el cuerpo. ¿Y la mente qué funciones tiene? Emoción, intelecto y voluntad. Entonces, si el ser humano existe en 2 dimensiones, entonces busca 2 dimensiones de valor.
la mente busca belleza, verdad, bondad, amor, ¿no? Para tener una satisfacción interna. Y es un componente de la felicidad. Pero el cuerpo busca otros valores, busca comida, vivienda, riqueza, comodidad, confort, o sea, para buscar un bienestar físico. Ambos son componentes esenciales de la felicidad. No es suficiente la satisfacción interna. No seríamos totalmente felices, ni tampoco el bienestar físico sin la satisfacción interna. Entonces, igualmente, quiere decir que así como hay entonces hay dos dimensiones de la educación. Una educación para buscar más verdad, o sea, la ciencia, más belleza, que es el arte, más bondad, que es la ética, la religión, y más amor, en una palabra. Y la otra es la comida, la vivienda, la riqueza. Entonces, la educación de carácter tiene que ver con lo que busca la mente. Y la educación para la carrera es cómo vamos a encarnar en una profesión, en una actividad, nuestro carácter. O sea, dependiendo de nuestro carácter, vamos a utilizar el conocimiento que tengamos en la sociedad. O sea que la educación de carácter, así como la mente es la que guía al cuerpo y no el cuerpo a la mente, la educación de carácter es prioritaria porque es la educación que guía a la otra educación. Y yo pongo así ejemplo de los médicos. Los médicos tienen que tener una moral. El juramento hipocrático quiere decir que tienen un carácter de manera que la carrera les sirva para la salud y no para matar personas, ¿no? Pero dependiendo de si la persona sigue el juramento hipocrático, puede ser que use esa carrera para hacerle daño a la persona, aprovecharse tomando su dinero y algo así. Alguien tiene un micrófono abierto. Entonces, vuelvo atrás para hacer un resumen. El ser humano existe en dos dimensiones, ¿no? De la mente y el cuerpo. Hay dos dimensiones de valor. Estas dimensiones de valor, entonces se buscan dos dimensiones en la educación para satisfacer esos valores. Entonces, como la educación del carácter, la educación de la mente es prioritaria, porque la mente que determina cómo un ingeniero usa esa carrera para el bien público y no para el egoísmo, sino para el altruismo, y se nutre de ella. Entonces, aquí introducimos el propósito, metas en la vida. Entonces, ya ven que esta conferencia es necesidad y prioridad de la educación de carácter, pero también incluye principios universales y metas en la vida. Deben apagar sus micrófonos. Señora, mi hijo debía pagarle a las personas porque hay problemas. Señor Emilia, su micrófono está encendido. Señora, mi hijo no lo puede apagar el micrófono. Ok, sigo. Estamos todos, porque yo casi no lo puedo ver, tengo que mirar mi diapositiva. Espero que todos estemos en la misma sintonía. Entonces, aquí estamos otra vez, enfatiza una y otra vez el propósito, metas en la vida, ¿no? Pero en un lenguaje diferente al lenguaje del principio divino. ¿Qué dice aquí? Preparación individual para servir a la sociedad. Esa es la madurez de carácter. Eso es lo que buscamos, ¿no? Individuo, madurez de carácter individual. Número 2, en base a eso establecer una buena familia o ser un buen ciudadano más allá de la familia y un buen patriota más allá de la ciudad al país, ¿no? Y número 3, servir a la sociedad mediante el ejercicio ético de una profesión, un oficio o una ocupación. O sea, esas tres cosas. No todos somos profesionales, no todos tenemos el mismo oficio, algunos tienen ocupaciones y oficios diferentes, pero de esa manera puede servir al medio ambiente y a la sociedad que le circunda. Entonces, es una manera de... Entonces, ya lo dijo un famoso filósofo griego, Heráclito, que el carácter es destino. O sea, el carácter que nosotros adquirimos va a determinar nuestro destino. Y esto lo expresa de una manera un poco amplia cuando dice, esto viene de Heráclito, 500 años más o menos antes de Jesús. Ay, Dios. Mi hijo, usted no puede controlar esto todas las personas. Ok. Perdón, Emilia, que mantenga micrófono apagado. Yo cada vez estoy mutando, pero usted que abre, Ella lo abre. ahora abrió. Ah, ok.
O sea que lo cierre. Ella no oye, ella tiene que salir de la reunión, volver a entrar con datos Wi-Fi. No le dé al teléfono. Si le da al teléfono no va a oír. Salga y vuelva a entrar. Sí, aunque no lo escucho. Ok. Entonces, volvemos otra vez a donde íbamos. Que ya desde muy antes, el filósofo griego, como dijimos, aquí usamos herramientas, conceptos de la sociología, de la antropología, de la historia y también de la filosofía. El filósofo griego Heráclito dijo que el carácter va a determinar nuestro destino. O sea que es muy importante adquirir un buen carácter. Igual si usted es una persona honesta y eso usted es un contador público, todo el mundo va a tener mucho trabajo, pero si usted es contador público y usted es honesto, posiblemente va a terminar en la cárcel. Entonces su carácter va a determinar su destino. Y decía Heráclito, cuida tus pensamientos, pues se convierten en palabras. Escoge tus palabras, pues se convierten en acciones. Comprende tus acciones, pues se convierten en hábitos. Estudia tus hábitos, pues se convierten en tu carácter. Desarrolla tu carácter, pues se convierte en tu destino. O sea, pensamientos se hacen palabras, luego acciones, luego hábitos, como hemos dicho anteriormente. Los hábitos hacen el carácter y el carácter va a determinar el destino. Una manera más simple de ponerla, más concisa, sería: planta un acto, cosechas un hábito. Planta un hábito, cosechas una virtud. Planta una virtud, cosechas un carácter. Planta un carácter y cosechas un destino. O sea, muy importante porque nuestro carácter va a determinar nuestro destino en la vida y la vida después de esta vida que sí existe. Entonces, carácter es destino, muy importante. Entonces, desde los años 60 para acá es que ha habido una desintegración de los valores tradicionales que aunque no estaban en una etapa perfecta, pero había cierto desarrollo en valores que se comenzó a desintegrar con la revolución hippie, que tenía el fatídico lema de sexo, drogas y rock and roll. Entonces la autoridad adulta se le quitó autoridad y se enfatizó el individualismo y el relativismo moral, o sea que todo puede ser, no hay valores universales, sino que todo puede ser y nada es. Entonces es grave el problema. Pero tradicionalmente el papel tradicional de la educación ha sido siempre transmitir no solamente conocimientos, sino también valores culturales. Enseñar un estándar moral y responsabilidades sociales. O sea, ser buenos individuos y buenos ciudadanos y preparar esos buenos ciudadanos para ser buenos patriotas. Entonces, esa educación, como hemos dicho, está basada en principios universales y en valores universales. Ya dijimos y es muy claro que la gente entienda que principios es diferente de valores. Principios son más fundamentales y los valores vienen tienen su origen en los principios. Entonces, estos valores universales, hay como 10 pruebas para determinar que esos valores son, cuándo un valor es universal. Por eso, si la educación se va a basar del carácter, se basa en valores universales, entonces esos valores universales tienen que probarse universales. ¿De qué manera lo prueban? Bueno, si un valor satisface al oriente y al occidente, entonces podemos decir que es universal. Si satisface tanto lo material como lo espiritual, podemos decir que es un valor universal. O sea, no importa en qué ámbito, el terrenal o el espiritual, sigue siendo válido. Por ejemplo, si un valor tradicional que fue válido en el pasado y no lo es ahora, entonces tiene que ser tradicional y también contemporáneo. Por ejemplo, la lealtad es un valor universal porque ninguna civilización anterior exaltó la traición, ni la deslealtad, sino la lealtad, el patriotismo, todo está basado en lealtad. Entonces, tanto antiguamente como hoy día la lealtad es un valor universal porque va más allá de lo tradicional. Se aplica a la historia pasada y al presente. Se aplica en Occidente y en Oriente. Se aplica a lo material como a lo espiritual. Entonces, estos son algunas pruebas, pero hay otras pruebas y no vamos a ir sobre ellas, pero eso es un valor.
para ser universal tiene que ser reversible, generalizable, tiene que ser impuesto por la conciencia y todo esto que ustedes lo van a ver en la presentación. Tiene que producir beneficios objetivos, deben trascender las culturas, deben estar encarnados como virtudes, sea posible. Todo eso más o menos lo hemos dicho. Pero más importante es que para educar el carácter basado en valores, vamos a tener una ética universal. Ok, la ética es una parte de la filosofía que estudia la moral. Entonces, la ética no puede ser circunstancial ni relativa, tiene que ser absoluta o universal. Por eso, estas expresiones que están aquí es para entender que los valores que vamos a utilizar, que utilizamos en la educación, son universales, porque el bien es bien aunque no lo haga nadie. O sea, no es cuestión de si la mayoría, si es común. El bien es bien aunque no lo haga nadie. Y el mal es mala aunque lo haga todo el mundo. Esto es lo que la ética universal determina, que no es algo relativo ni por que lo diga la mayoría, sino que la razón, la filosofía demuestra que ese valor, esa ética es universal. Entonces, igual, la mayoría de las personas, los valores que vamos a utilizar en la educación o vienen de la concepción religiosa de una persona o de su concepción filosófica, especialmente la parte de la filosofía que se llama ética y la axiología que trata de los valores. Entonces, tanto de la religión como de la filosofía, uno adquiere esos principios universales. De los principios universales vienen los valores universales. Y de los valores universales se aplica en la educación para implementarse o convertirse en acciones o conductas para nuestro carácter. O sea, así funciona la cosa. Entonces necesitamos claramente saber cuáles son esos principios. Los repito de nuevo: causalidad, dualidad. Esos son los principios que habla el principio divino. Entonces, y los valores universales que vienen de esos principios, no hay que demostrar cómo vienen, sino que vienen, es una afirmación: autocontrol, responsabilidad, respeto, honestidad, cooperación, altruismo, que es una forma de que concentraría todo. En términos del principio divino sería amor verdadero. Entonces, igual, si queremos una nación que tenga una cultura, sabemos que estas son las instituciones que moldean la cultura de cualquier nación. La religión, las iglesias, porque la mayor parte de la gente tiene religión, pero no necesariamente son filósofos. Entonces, la religión es donde la gente adquiere su concepto moral o ético. Luego, en la familia, donde se implementa, y luego la educación. Luego, las leyes y el gobierno, los medios de comunicación, las artes y la economía. Pero cuando la cosa va inversa, o sea, que la economía determina las artes y determina los medios y las leyes y el gobierno, esa forma es corrupción. Cuando va de los valores universales que vienen de la religión, la filosofía, la familia, la educación, es el orden correcto de cómo se implanta una cultura correcta. De la otra manera es una cultura deshonesta, cuando la economía determina todo y así. Entonces, volvemos otra vez a recordarle lo siguiente. Es una forma de enfatizar. Los principios universales son atributos de la divinidad. Principios universales, de ahí vienen los valores. Los valores se convierten en acciones, las acciones habituales en virtudes, y las virtudes es un buen carácter. Nada de vicios, solamente calor. Entonces, vamos a ver estos valores universales relacionados a veces se le llama de manera diferente. Al autocontrol a veces se llama templanza. La responsabilidad tiene como contraparte la libertad. Se enseña responsabilidad para la libertad. Por eso tenemos que aprender responsabilidad para ser adultos libres cuando somos responsables. El respeto tiene muchas formas de enseñanza, pero uno de ellos es la tolerancia, que es respetar al que piensa diferente, al que es diferente, al que es contrario a nuestro pensamiento y hasta al enemigo. Y la honestidad es una forma se manifiesta en la honradez, en la integridad, y también la cooperación se manifiesta en la solidaridad. Todo eso, vamos a decir que es el altruismo contra el egoísmo. O sea, establecer estos valores sería altruista y contra el egoísmo, que es basado solo en el ego. Entonces aquí es una prueba que yo les hago generalmente
sobre el autocontrol. Solamente todo valor, el autocontrol y la responsabilidad. Por ejemplo, uno tiene que aprender a controlar el hambre. Los bebés no controlan el hambre porque no han aprendido, pero tienen que aprender a comer a ciertas horas, qué cosas comer, eh, eh, cómo defecar, cuándo defecar, cómo limpiarse, todas esas cosas uno tiene que aprender a que están relacionadas con el hambre. Pero también el sueño. Un bebé no controla el sueño, pero de bebé tiene que aprender a controlar el sueño, cuántas horas de sueño, en qué manera. Entonces, eso es algo que vamos aprendiendo sobre el autocontrol. Pero debemos aprender a controlar la ira. Los niños pequeños cuando tienen sueño se ponen muy incómodos, le da una pataleta, algo así. Pero después que uno está grande, aunque uno se sienta con sueño, siente algo, un problema, pero uno no se descontrola, no le da ira, no tiene ese problema. Entonces, la ira debe ser controlada. Las otras emociones también uno tiene que aprender a controlarlas para tener un buen carácter. Y últimamente la prueba de fuego, que es el control de la sexualidad desde la adolescencia en adelante. No es un problema cuando estamos pequeños, antes de que comiencen las hormonas a hacer el cambio de niño a adulto. Entonces, esto es una cosa que hago dinámica con los jóvenes para, así en forma de chiste y en situaciones reales de cómo uno tiene que tomar control de esas cosas y cómo uno va aprendiendo cuando es un adulto. Los niños, si tienen deseo de orinar, orinan, si tienen diarrea, defecan y no hay problema, pero después que uno es grande, hasta los gases uno tiene que controlarlos porque es antisocial que uno suelte o libere un gas en una reunión, especialmente sea que hieda o no. Entonces, la responsabilidad, entonces vamos específicamente, yo le pregunto a los jóvenes, ¿usted tiene responsabilidad de pagar la renta de su casa? Cuando son muy jóvenes todavía no, pero eventualmente tienen que aprender cuando trabajan, compartir la renta, si son responsables de su alimentación, si pagan la alimentación, si compran su ropa, si la usan, si la lavan, sus estudios, quién estudia por ellos, si hace la tarea, si los padres le ayudan a la tarea, pero quién es la responsabilidad de la tarea, si tienen hijos ya cuando son mayores, y también los deberes cívicos, o sea, para ser un buen ciudadano, si hay que votar, es una responsabilidad de los ciudadanos responsables votar, aunque sea en contra o en blanco, pero todo ese tipo de cosas, eventualmente en una oportunidad siguiente, trato de aterrizar el valor en conductas específicas, de manera que entiendan que eso es una persona. Entonces, algunas cosas de la educación de carácter deben ser aprendidas en el hogar y otras en la escuela. El presidente pasado de Uruguay, José Mujica, llamado cariñosamente Pepe Mujica, dijo esto que le he copiado aquí: no le pidamos al docente que arregle los agujeros que hay en el hogar. En la casa se aprende a saludar, dar las gracias, ser limpio, ser honesto, ser puntual, ser correcto, hablar bien, no decir groserías, respetar a los semejantes y a los no tan semejantes, ser solidario, comer con la boca cerrada, no robar, no mentir, cuidar la propiedad y la ajena, la propiedad propia y la ajena, y ser organizado. O sea, más o menos en el hogar se aprende, es la primera escuela del carácter. Pero en la siguiente escuela donde se aprenden matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, algo que los padres no nos pueden enseñar, estudios sociales, inglés, geometría, y se refuerzan los valores que los padres han inculcado a sus hijos. Entonces, tanto el hogar como la escuela contribuyen a la educación de carácter, por eso deben cooperar. Por eso aquí se habla de los colaboradores en la educación, que es el hogar, que es la primera escuela, la segunda escuela, que es la segunda sociedad que estamos expuestos, y la comunidad. Deben compartir los mismos valores, o sea, lo que se enseña en el hogar, los valores que se enseñan en el hogar deben ser los mismos de la escuela y los mismos de la comunidad. Por eso debe haber una cooperación entre esos tres colaboradores. Y termino generalmente con esta frase que viene de la gran enseñanza de Confucio. Confucio fue un filósofo moral muy importante en China, y él se nutrió de todas las enseñanzas del taoísmo y dijo más o menos lo que concluimos en esta conferencia: cuando haya honradez en el corazón, habrá belleza de carácter. Cuando hay belleza de carácter, habrá armonía en el hogar.
Cuando haya armonía en los hogares, habrá orden en las naciones. Cuando haya orden en las naciones, habrá orden, habrá paz en el mundo. Al revés, explica la situación actual. No hay paz en el mundo porque no hay orden en las naciones. No hay orden en las naciones porque no hay armonía en los hogares. No hay armonía en los hogares porque no hay belleza de carácter. Y no hay belleza de carácter porque algo no anda bien, no hay honestidad en el corazón. Entonces, igual, aquí esta frase muy antigua indica que el carácter determina la paz en el mundo, la paz en la sociedad, la paz en el hogar. Por eso la Biblia dice, dos personas maduras pueden formar una familia armónica, pero dos personas inmaduras van a hacer una guerra en la casa y los hijos van a ser como Caín y Abel, o sea, una guerra desde la casa. Entonces, hasta aquí más o menos he querido hacer esta presentación. Me gustaría que yo les voy a hacer llegar esta diapositiva para que la puedan desarrollar de esta manera, que es la manera que me ha dado resultados. No es la única manera. Cada presentante, cada conferencista desarrolla su manera de presentar las cosas de acuerdo a sus habilidades o sus limitaciones. Pero yo le voy a mandar esta presentación y les voy a enviar también con la señora Mijo la presentación original. Se puede encontrar alguna de estas diapositivas y ver los textos que las acompañan de manera que pueden enriquecerlo, ampliarlo y luego cuando desarrollen esta primera conferencia, como a mí me ha dado resultado, pienso que le puede dar resultado a ustedes y después la pueden ampliar, modificar, tornar y virar de acuerdo a las condiciones suyas y de los oyentes. Muchísimas gracias. Hasta aquí dejo esta charla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor César Regalado. Vamos a darle un fuerte aplauso. Muchas gracias, señor Regalado, por esa primera conferencia de educación de carácter. Ahora tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, por favor, si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano y se le dará una oportunidad para que haga la pregunta. Este es el momento de hacer las preguntas. Ok, señor Pascual Elay, por favor. Puede... sí. Sí, gracias, César, por esta conferencia. Hay un ruido en el fondo. Hay que mutear a la señora Emilia de nuevo. Sí, mira, si la señora tiene que sacar, entonces que lo haga, porque entonces va a interferir con todos los demás. ¿Aló? Yo no oigo al señor Pascual ahora mismo. Sí. Quizás hay un dispositivo cerca, por eso que hay el sonido. Otro dispositivo cerca. ¿Puedo? Yo le oigo ahora. Sí. Hay 4 conferencias, ¿verdad? 4, sí. Esta incluyó 2. Yo he puesto 2 en una, o sea, necesidad de educación de carácter y principios universales y metas en la vida. Le he hecho sí. en una sola. Significa que cuando, por ejemplo, se visita una institución, hay que hacerlo en dos veces. Básicamente. Perdón, reverendo Pascual, si alguien está participando, tiene que bajar el volumen de otro dispositivo porque hace eco. Su dispositivo Dijo está Sam, cerca. pero eso es sonido de una música y yo creo que viene de la señora Emilia. Está abierto. Sí, está abierta. Sí. Señora Mijo, ya que si no se resuelve ese problema, usted puede sacarla de la presentación porque si no va a interferir con los demás, como ya la presentación básica pasó. Para que Sí, podamos usted puede suspender. apagar la presentación. Yo no puedo manejar de aquí. No, yo no. Y William se fue. Aquí viene.
bueno, ya fue contestada la pregunta del señor Pascual. No, estábamos hablando, parece que hubo una objeción. Ok. Ahora sí. ¿Me entendió? Mi pregunta es, cuando uno visita una institución para hacer una charla, entonces hay que sintetizarlo, ¿verdad? No, cuando uno va a una institución, primero lo único que uno le presenta a las autoridades es el plan entero de las 10 charlas. Ah, ok. Pero como eso, por ejemplo, eso yo lo mandé a Moca, las 10 charlas. Aquí está las 10 charlas, incluye en tres bloques. Educación de carácter, valores familiares y la ética del verdadero amor y la sexualidad. Pero esa última, como es más para parejas, hay algo que la podemos utilizar. Entonces decimos, estas son las charlas completas, pero siempre empezamos con la primera. Y en la primera, yo lo que hago es que resumo la primera y la segunda. Y en la segunda resumo la tercera y la cuarta, de manera que no hay que darla con tanto detalle, porque tanto los jóvenes, si uno lo va a dar a profesores, sí, la charla completa, pero los jóvenes es demasiada bruma, demasiado, el contenido es demasiado intelectual para ellos. Entonces hay que de alguna manera diluirlo para los jóvenes, que eso es lo que yo hago. Sí. Porque de la otra manera no me daba resultado. La gente que daba, parece muy elevado, pero ni siquiera la gente podía hacer comentarios, pues pensaba que estaba muy lejos. Entonces, de esa manera un poco más diluida para los estudiantes, especialmente estudiantes secundarios, de primaria ni hablar. Tiene que ser de escuela secundaria para arriba. A los universitarios también le cae bien, pero ya un poco mayores. Yo estaba un poco confundido, porque yo pensaba que la conferencia que usted daba era para que nosotros, por ejemplo, vamos a dar una charla. Pero usted está hablando de hacer una serie de charlas. Sí, va a ser 4 presentaciones, y esas 4 presentaciones yo voy a incluir como la primera parte y la segunda, o sea, 7 charlas en 4 presentaciones, pero simplificada de manera que ustedes la puedan utilizar de esa manera. Pero yo les voy a dar los textos originales, que es muy amplio, demasiado amplio. Yo sé. El primer día, entonces, el contenido de hoy. Exactamente. Okay. Ajá. Que ya ve bastante general, incluye muchas cosas y se puede dar en una hora. Por ejemplo, yo ahora utilizando aquí y allá muchas cosas, la presentación me duró como una hora, más o menos, pero puede presentarse de manera más concisa. Ok, gracias. Ok, entonces la señora Madeleine también tiene una pregunta. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Muchas gracias, señor César, por la conferencia muy Hola, Madeleine. Mucho tiempo. Sí. Bueno, yo pronto voy a iniciar un grupo de jóvenes que están en cuarto, quinto de secundaria, educación del carácter. Por eso también estoy participando, ¿no?, de las conferencias, y quería preguntarle sobre qué punto podemos enfatizar en este tema de la necesidad. O sea, porque para los jóvenes a veces no es como, no necesito, ¿no? Ahorita lo que necesito es terminar bien el colegio, quiero ser popular en las redes sociales, ¿no? Y mis papás me han dicho que lo importante es el dinero, por ejemplo, ¿no? Si vienen de familias donde a veces los valores no se priorizan, ¿no? Entonces yo quería preguntarle como, ¿usted en qué se enfoca para que ellos entiendan por qué es necesario educar el carácter, ¿no? Y por qué es necesario tener metas en la vida? Eso, básicamente. Bueno, el argumento más fuerte es que les va a ir muy mal en la vida, porque no es suficiente tener dinero, ni es suficiente tener exitoso si usted va a terminar mal. Por ejemplo, hay un ejemplo de una joven japonesa que sus padres enfatizaron tener éxito en la vida y una muestra del éxito era tener dinero. Entonces la jovencita encontró de que dedicándose a la prostitución podía hacer mucho dinero, ¿no? Entonces el padre le reclama, pero mira, hija, ¿cómo es posible que tú estés en esa vida perdida? Dice,
Pero lo que tú me enseñaste no era que el éxito era tener dinero. Yo estoy produciendo más dinero que tú, inclusive. Entonces, no solamente tener éxito en la carrera del dinero, sino cómo se utiliza. O sea, si un médico es un buen médico, pero lo utiliza para hacer abortos y contribuir a sacarle el dinero a las personas de manera poco ética, entonces no es un buen médico. Claro, para las personas que entendemos lo espiritual, sabemos que va a tener un terrible final en el mundo espiritual, pero para este nivel no le podemos hablar del mundo espiritual, sino de su propia vida. Si lo que busca es la felicidad no la vas a encontrar a menos que tu carácter esté maduro junto con tu profesión o tu ocupación. Tú puedes hacer dinero, no es problema, pero cómo el uso que tú le vas a dar a esa carrera depende de la madurez de tu carácter. Por eso, la segunda parte, ambas son necesarias. Es necesario para ser feliz. Nadie ha sido feliz si no tiene un carácter maduro. Y segundo, es de primer orden, porque la mente que dirige el cuerpo. La educación de carácter, ¿cómo va a utilizar la carrera? Si la va a utilizar para su felicidad o para su sufrimiento. Entonces, la manera de convencerle, tú quieres todo eso para ser feliz, pero ¿qué tal si haces todo esto para ser miserable? Entonces, ese es el convencimiento. Si realmente quieres ser feliz, no puedes ser feliz si no tienes una vida virtuosa, porque nadie haciendo la maldad ni de una vida egoísta va a alcanzar la felicidad. O sea, antes de que lleguen ahí, que estén apercibidos de que tú no vas a poder llegar a ser feliz si tú no tienes madurez de carácter, si tienes esos valores. No importa si eres un genio, te vuelves un hacker, y si eres una persona malvada, te vuelves un corrupto, aún con mucho dinero y con mucho éxito. Gracias por las preguntas, señora Madeleine. Si hay otra persona que tiene otra pregunta, puede hacer. Madeleine, otra cosa para Madeleine es que la persona que tiene esa inmadurez de carácter, a pesar de tener éxito económico en la carrera, no va a tener éxito en la familia. Porque si es una persona egoísta o inmadura, va a terminar en un divorcio temprano o tarde, pero termina mal. Entonces hay que adelantarle, hay que ser como medio profeta, decirle, mira, este es el final de tu historia, entonces aquí está la solución, no ir por ese camino. Sí, gracias, sobre todo porque en esa edad como de la adolescencia, de la pubertad y adolescencia, los jóvenes están con esa inquietud y curiosidad de la otra persona, ¿no? Del otro sexo, entonces también uno podría... Ajá. Y como ellos no saben y ven lo que está en el entorno que no le enseña, sino dice más de lo mismo, pero como uno ya sabe, porque ya sea por experiencia propia, por lo que uno ha vivido, uno le puede decir, mira, yo no tengo que ser profeta, este es su futuro, ¿cuál quieres? Entonces es por aquí que debes ir, porque ellos no lo saben, ellos piensan que, bueno, aquí vienen muchos jóvenes que piensan que deben ser artistas, ser famosos, tener mucho dinero, y terminan mal, terminan muy mal, vida familiar terrible, terminan en drogas porque tienen un carácter muy inestable, terminan en drogas, terminan en suicidio, terminan en, y no hablar de familia, muchos problemas. Okay, muchas gracias. Ahora, la señora Sonia, por favor, haga su pregunta. Hola, buenas noches. Muchas gracias y también felicidades a todos que estamos aquí en la formación de educación de carácter. Gracias, señor César. Bueno, más que mi participación, un poquito quiero compartir con la educación de carácter. Vengo trabajando más de 3 años en las escuelas y también en la secundaria. Entonces, al inicio es sumamente interesante, que también me ayudó para mí como madre, también como persona y también para mis hijos. Pero a su vez, las personas que enseñamos aprendemos más también, ¿no? Entonces, la suerte es que yo me topé con psicólogos, psicólogas, entonces trabajamos juntos. La parte de emoción, la parte de cómo manejo de las emociones, la inteligencia emocional, trabajaba la psicóloga, y la parte de carácter, cómo manejar nuestro temperamento, yo los trabajaba. Entonces, a través de la lectura de cuentos y también a través de la lectura de historias
los cuentos se hacían para niños en la primaria y las historias se hacían en la secundaria con los jóvenes, con los adolescentes. Entonces, esto era muy importante que ellos al final supieron manejar su vida, ¿no? No solo los jóvenes, también los maestros, los propios directores se dieron cuenta qué tan importante es el carácter para manejar nuestras emociones, a su vez nuestro temperamento. Educación de carácter en sí reúne todos los valores. Persona de carácter sabe equilibrar, sabe elegir lo correcto. Casi difícil se equivoca. Difícilmente puede cometer errores. El carácter te ayuda a distinguir. Entonces, persona de carácter maduro es aquella persona que piensa, siente, a su vez hace dentro de lo moral. Entonces, los profesionales hoy en día no hablan eso, no están enfocando esa parte de la educación. Se enfoca mucho en la parte de inteligencia, cómo ser buenos, excelentes, teóricos, matemáticos, científicos, ¿no? Pero están dejando de lado lo que es la parte, el manejo de las emociones, cómo manejar el corazón. Entonces, los seres humanos debemos ser como el oro que brilla en todas partes, donde quiera que vayamos, debemos brillar. Entonces, persona de carácter es aquella persona de pureza natural, incambiable, ¿no? Nuestros valores, nuestros principios son absolutos, son incambiables, ¿no? Siempre vamos a decir la verdad, siempre vamos a llevar una vida honesta. Entonces, eso es, ¿no? Entonces, cuando más practicamos los valores, se convierten en virtudes. Entonces, finalmente somos personas felices, sencillamente, donde quiera que estemos, somos personas felices, sea en casa, en la comunidad, donde quiera que vayamos, ¿no? Entonces, eso es carácter. Realmente a mí me gusta muchísimo ese material y gracias por reforzarnos, señor César, y ojalá que en estos 4 días de este taller vamos a compartir más, conocernos más y también así nutrir nuestro conocimiento, ¿no? Y gracias. Y un abrazo a la familia internacional. Aquí veo muchas caras conocidas. Gracias, eso es mi intervención. Sí, un momentito. Sí, le doy gracias a Sonia porque he sido testigo de su gran dedicación en esta área, pero hay algo que ella mencionó que yo no mencioné, y es que esta presentación están para estudiantes de secundaria y universitarios, que se le enseña de esa manera, pero a los niños la educación de carácter no es conceptual, es más bien a través de historias que tienen una moraleja. Y hay muchas cosas ahora en YouTube, muchísimas historias muy buenas. Yo recuerdo que a mi hija yo utilicé eso mismo. Yo compré un libro muy bien ilustrado, tenía historias, cuentos muy interesantes, fábulas muy interesantes. Entonces la niña lo leyó muchas veces, cada leía, y hasta ahora ella tiene esos cuentos que quedaron como en su disco duro, en su memoria perenne, de manera que ella tiene todavía el libro y lo conserva. Es una fanática de la lectura, pero su tendencia a la lectura empezó con esos libros, pero no solamente por la lectura en sí, sino la enseñanza. Pero esto lo utilizaban ya los griegos. Los griegos empezaban desde Platón, enseñaban a los niños historias que tenían que aprender de memoria, a veces historias de héroes, que se veían historias, por ejemplo, mitológicas, de héroes mitológicos, pero era un ideal a buscar, de manera que los niños sintieran que querían emular a esos héroes. Y esa es la educación de carácter a través de historias, de cuentos, y tenemos hoy muchísimo material, es cuestión de buscar, porque hay de más. Antes no se podía encontrar un libro ilustrado muy bonito, era difícil, pero ahora en YouTube hay de todo. Pero no tiene que entonces tener un buen criterio para elegir. Para los niños que van de, digamos, 5 a 12 años, pero de ahí en adelante ya se utilizan otro tipo de acercamiento para ellos. Ok, muchas gracias a la señora Sonia por el comentario y también al señor Regalado. Ahora creo que el señor Tirso tenía una pregunta. Señor Tirso, ok.
Sí, buenas noches a esos distinguidos hermanos y hermanas, a la Federación de Mujeres para la Paz Mundial que nos da esta oportunidad tan, yo diría, deseada por muchos de nosotros, porque en el caso mío estoy un poco preocupado porque el señor Regalado es el más buscado de todos nosotros cuando nos invitan a dar estos tipos de temas, pero el señor Regalado, al igual que todo ser humano, tiene una vida limitada, ¿verdad? Y queremos ayudarlo. La verdad es que esta es una excelente presentación que puede ser digerida por cualquier público, no importa la fe que profese, y es perfectamente digerible y aplicable en todas sus manifestaciones de vida social que se hace, y sobre todo en el entorno familiar, que es el centro principal y fundamental para el desarrollo armonioso de una sociedad. Así es que, como dice el señor Regalado, habrá diferentes estilos, pero ese contenido básico como está presentado, creo que es fácil de manejar siempre que uno tenga ese interés de elevar el estándar de la sociedad. Así es que en buena hora, y muchísimas gracias por darnos este privilegio. Otra cosa, el señor Tiso, gracias por su comentario, y es que cuando nosotros estamos en un ambiente que, por ejemplo, en un ambiente marxista, o que son ateos o que no son muy creyentes, hay que tener cuidado que no mezclar. Especialmente nosotros los unificacionistas tenemos un vocabulario muy específico religioso que lo damos por sentado, pero mucha gente secularmente no se relaciona con esos términos. Entonces, muy bien mantener los términos a nivel de los textos, o sea, a nivel sociológico, psicológico, filosófico, y dejar la teología aparte. Ahora, cuando es entre nosotros, como hice yo ahora, podemos equiparar una cosa con la otra. Esto se dice en vez de esto, y cómo se relaciona una cosa con la otra. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando damos estas charlas, no mezclar la visión teológica con la sociológica, psicológica, porque entonces la gente queda confundida y piensa que no fuiste a dar una charla de educación de carácter, sino un sermón religioso. Eso tiene otro escenario y otra audiencia. Ok, muchas gracias por la aclaración, señor César Regalado. Parece que Raquel tiene una pregunta o un comentario. Adelante. Sí, buenas noches a todos y que Dios le bendiga. Realmente la educación del carácter, ¿verdad? Va a ayudar a los estudiantes a alcanzar objetivos académicos, profesionales y del desarrollo social. Entonces, y también emocional, ¿verdad? Para convertirse en contribuyentes positivos a la sociedad. Cuando hablamos de esto, está inmiscuido todo, ¿verdad? Lo que integra a un ser humano, como es los valores, las virtudes, y realmente el carácter es un sinónimo de virtudes, ¿verdad? Entonces, una persona con valores va a tener criterios que lo van a orientar a la buena conducta humana. Entonces, estas se va a convertir en virtudes que son hábitos que el ser humano va a practicar. Entonces, si nosotros tratamos de llevar este tipo de concientización a los adolescentes ya en educación media y también universitario, creemos que vamos a tener un progreso muy rápido, porque realmente en ellos va a estar, ¿verdad? En manos de esas personas está el futuro. Entonces, es muy importante en saber manejar este tipo de conferencias, adaptarlas a tu audiencia, porque para todos los niveles la educación del carácter se puede dar, pero hay que saberla adaptar para que nuestros oyentes puedan captar bien el mensaje. Entonces, es muy importante, como bien decía nuestro conferencista, es primordial moldear esta parte del ser humano, no solamente lo físico, también lo emocional, y es muy importante la parte emocional, la inteligencia emocional, manejarla
es una de las prioridades para tener un futuro promisorio y jóvenes equilibrados. Quería hacer ese comentario y darle las gracias infinitas por este buen material que nos estamos disfrutando ahora. Buenas noches. Buenas noches, Raquel. Gracias por su comentario, pero quiero hacer otro comentario y es que cuando nosotros vamos a las escuelas, mi experiencia es que con todas las orientadoras u orientadores les encanta el material, como uno lo presenta. Uno no les da nada escrito, sino que da la charla y ellos se quedan asombrados. Claro, es muy fácil hacer la presentación porque uno tiene un material muy amplio y lo que hay que es reducirlo, ¿no? Por eso yo he hecho esa reducción, porque yo les voy a hacer llegar esta presentación, pero también la presentación original, con los textos y la diapositiva. Pero ese material, como yo les dije, fue desarrollado en los años 90. Entonces, hay muchas cosas que ya están desfasadas, especialmente no las cuestiones de principios y de criterios, sino lo que tiene que ver con estadísticas, ejemplos de... todas esas estadísticas ya no nos sirven y algunos ejemplos están fuera de sí, pero eso es uno que tiene que usar ese criterio para ponerlo a un lado, porque todos los que hemos estado familiarizados con este material hemos ido cambiándolo y adaptándolo, no solamente a los tiempos, sino también a la audiencia. Entonces es muy diferente si usted presenta esta charla a orientadores psicológicos en las escuelas que a los estudiantes. Y si a los estudiantes de primero de bachillerato que a los que están en final. Ese estudiante universitario, a veces yo lo oriento a los universitarios a la ética de su carrera y a la ética de su familia. O sea, qué tipo de esposo va usted a ser, qué tipo de médico va usted a ser, qué tipo de contador público, qué tipo de ingeniero va usted a ser, porque si no tiene ese carácter va a utilizar la carrera de manera deshonesta. Entonces, ese tipo de cosas, o sea que uno, si tiene cierta sensibilidad hacia el público, uno la adapta en ese momento. Y como diferente de esta conferencia que no lo estoy viendo todo el tiempo, pero ahí uno mira cómo está impactando a las personas lo que uno va diciendo y uno va sabiendo cómo llevar las cosas. Pero ya les digo, las conferencias dan muchas oportunidades que usted son muy versátiles, uno la puede manejar de acuerdo a las circunstancias del momento y a las limitaciones o intención que uno tenga. Por ejemplo, yo sé que usted está estudiando psicología, entonces el material usted lo puede, ¿cómo se llama? Nutrir con otras cosas. Por ejemplo, todos los psicólogos han llegado a la conclusión que ya estaba ahí en el principio divino acerca del amor y todo esto. Entonces uno puede utilizar, pero no utilizar, por ejemplo, yo les dije a ustedes, educación de carácter como la primera bendición, pero a una audiencia si no le puedo hablar de la primera bendición porque ellos no saben de qué yo estoy hablando, ¿no? A ustedes yo les digo para que vean, ¿por qué? Porque eso fue padre, dijo, ¿cómo hacer la primera bendición para una persona que viene de antecedente del ateísmo? Pero tiene sentido, entonces la gente lo capta, no importa si no es religioso, ¿me entienden? Entonces, la experiencia que yo he tenido es que estas charlas son muy bien acogidas donde quiera que uno vaya, tanto por la gente religiosa, por los que no lo son. Ok, muchas gracias. Si alguien más tiene otra pregunta o ya podemos ir finalizando. Quiero felicitar al señor, si está todavía Remberto de Honduras. Le tengo mucho, señor Remberto Iglesias, le tengo mucho respeto. Gracias. Lo vi por aquí, casi te lo veo todos los días en el servicio de la mañana. Gracias por su audiencia. Muchas gracias, señor Regalado. Todavía recuerdo nuestro encuentro en República Dominicana en el 2019. Sí, cada día me da mucha alegría ver esos niños pequeños que son tan simpáticos, siempre ahí muy temprano en la mañana participando. Ok, entonces si nadie más tiene pregunta, podemos ir finalizando. Antes de finalizar, voy a leer algunos comentarios que hicieron aquí.
aquí desde Mileisis, La Chapelle, dice, es muy bueno también trabajar en el proyecto de vida con esos jóvenes. Y desde Evelyn, enseñarle a ver las dos partes de la vida, en cómo le puede influir a los jóvenes el bien y el mal. Muy agradecida con el taller, solo que mi teléfono está con problemas con la carga y se disculpa. También Mavis Ordóñez dice muchas gracias, muy agradecida, mucho para aprender. Y Elia Rosa está diciendo que lo enviarán al correo el material, o sea, está haciendo una pregunta. Si van a enviar el material por correo. Sí, si no esta noche, mañana, pero pronto yo voy a chequear para corregirlo bien. Pero vamos a mandar el material, esta diapositiva de esta presentación, la presentación en diapositivas originales y los textos originales de esta conferencia. Ok. Ok, muchas gracias, señor Regalado, por su tiempo. Quiero recordarles que dejé el link para que pongan sus correos electrónicos. Esther, si puede por favor recordarles cuándo va a ser las próximas Sí. para que la gente ajuste sus horarios. Porque vaya a ser en enero. La segunda, tercera y cuarta va a ser en enero. Va a ser en enero, ok. Bueno, entonces la próxima clase va a ser ya en enero. Entonces, ¿cuándo sería la primera semana de enero? La señora Mijo sabe, ella quizá puede ayudarle. Mijo San está por aquí. Entonces sería día 6 de enero, 7:30 de la noche. Ok, entonces sería 6 de enero a la misma hora de hoy, 7:30. Y Rosana le está recordando que por favor llenen aquel formulario para que pongan sus correos y así poderle enviar el material de este taller de educación de carácter. No se olviden ingresar a ese link para llenar ese formulario. Entonces, ahora llegó la hora de tomar la foto representativa. No sé, mi José va a tomar la foto. Ok. Sí, vamos a tomar fotos. 1, 2 y 3. Y otro. Sí. Momento. Que lo que está apagado, por favor, prende la cámara, por favor. De nuevo, voy a tirar. Ya. 1, 2 y 3. Sonrisa. Y a otro. 1, 2, 3. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Sí, muchísimas gracias por su participación. Entonces nos vemos día 6 de enero, misma hora, 7:30. Muchas gracias. Va a ser los Reyes de César, la conferencia para todos. Tengo unos regalos. Oh, tantos niños. El formulario, por favor, para llenarlo. Está en el chat. Puede encontrar el link en el chat. Sí, muchas gracias, que tengan buenas noches y que descansen. Gracias. Hasta la próxima. Buenas noches. De nada. Buenas noches. Gracias. Adiós. Gracias, César Regalado. Gracias a todos por su atención. Muy complacido. Muy honrado. César Regalado Muñoz, de Los Santos y de Los Ángeles. Ayú. Sábado me tiene con todos los detalles de los antepasados. Ay, Dios. Bueno, nos vemos.